Podemos hablar en directo con Juan Rayo, que es profesor de Economía de la Universidad Francisco Marroquín. Buenas noches, profesor. Lo primero de todo, ¿qué le parece ese nuevo impuesto a las energéticas y cómo cree que van a responder? Porque al final son los consumidores los que tienen que afrontar los gastos. Bueno, yo creo que, en primer lugar, buenas noches, creo que es bastante evidente cómo van a responder. Una de las medidas que acaba de prorrogar el Gobierno y que lleva bastante tiempo en vigor es la suspensión de un impuesto que grava el valor de la generación de energía eléctrica. ¿Por qué suspende el Gobierno ese impuesto? Pues porque se repercutía a los consumidores. Pues bien, si suspendemos un impuesto y creamos otro, en este caso sobre los beneficios, en un sector que tiene problemas de competencia, buena parte de este impuesto tratará de ser repercutido en forma de mayor factura, en forma de mayor precio a los consumidores finales. ¿Estamos haciendo algo diferente o más o menos lo que están llevando a cabo otros países europeos como el Reino Unido o Italia? Bueno, al final es que los gobiernos tienen poco margen de maniobra para combatir una inflación que tiene un origen global. Es una inflación que viene por el exceso de gasto agregado en la economía mundial derivado de políticas de estímulo de bancos centrales y de gobiernos, pero no de un gobierno en concreto, sino de todos ellos durante los últimos 2 años. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias en forma de inflación. Y eso no se frena con parches. Lo que hacen los gobiernos es poner parches y decirnos que están solucionando el problema, pero no solucionan nada. Eso le quería preguntar, porque en cuanto al resto de medidas, ¿son suficientes para frenar la inflación? ¿Se podía haber hecho mucho más? Claro, yo creo que este es un problema de concepción básico que tiene el gobierno, o al menos de mensaje que transmite el gobierno. Sánchez hoy ha dicho que él estima que las medidas que ha aprobado han contribuido o van a contribuir a bajar la inflación en 3,5 puntos porcentuales. Esto es un despropósito. ¿Qué medidas acaba de anunciar el gobierno o qué medidas ha anunciado el gobierno? Una cierta rebaja del IVA, un abaratamiento del bono transporte, anteriormente un cierto abaratamiento del precio de los carburantes, pero para que veamos la magnitud del disparate, para que hubiesen bajado 3,5 puntos el IPC con estas medidas, el precio de la electricidad, el precio de los carburantes, el precio del gas debería haber caído un 50% con respecto al nivel que habría alcanzado sin esas medidas. ¿De verdad alguien se cree que el gobierno, con las medidas que ha tomado hasta ahora, ha rebajado un 50% el precio de la electricidad, de los carburantes, del gas? Obviamente no. Y por tanto, estas medidas no tienen el efecto que está vendiendo el gobierno. Entre los 2 decretos de medidas contra la crisis, el coste asciende a más de 15.000 millones de euros. ¿Cómo se va a pagar esa factura? Porque la deuda es ya muy abultada. Bueno, en parte la estamos pagando ya todos. ¿Por qué? Porque con la inflación nos están subiendo los impuestos. La inflación no solo nos vuelve más pobres a todos, mientras que al gobierno lo enriquece, porque cuanto más suben los precios, más se diluye el valor real de su deuda, sino que además en el IRPF vamos a pagar proporcionalmente más de lo que habríamos pagado sin inflación. Es como si el gobierno hubiese subido el IRPF a toda la población, porque se niega a deflactar la tarifa y el resto de componentes de este impuesto. Por tanto, el gobierno nos está subiendo los impuestos por la puerta de atrás gracias a la inflación, y lo que hace es una parte de esa subida de impuestos, que está siendo muy dura, devolverla a la población en forma de transferencias de dinero que más bien suenan a generación de redes clientelares de cara a venideras elecciones. Ya. Profesor, gracias por sus explicaciones. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta otra.